Muy bien, chicos y chicas. Hello, and how are you today? Welcome to the second session of this week. Bienvenidos a la segunda sesión de esta semana. Recuerden que ya estamos en la página 36 de nuestro libro y estamos acá con este nuevo temita que son las preguntas, questions with comparatives. Entonces, con los comparativos comenzamos a hacer preguntas para obtener información. ¿Sí? Acerca de cualquier cosa que queramos preguntar, siempre y cuando involucre los comparativos. Recuerden entonces que los archivos de audio los vamos a encontrar siempre en nuestro tablón. ¿Sí? Recuerden, English Fourth Grade, aquí estamos toditos, toditos, ¿cierto? Sí, aquí dice que, bueno, por fuera dice que somos muchos. Entonces vamos acá. Vamos a concentrarnos acá en nuestra paginita número 36 y bueno, lo que nos pide el ejercicio es muy sencillo. Primero hay que ubicar cuál de estos deportistas es un soccer player, cuál es un track athlete, un tennis player y un BMX bike racer. ¿Ok? Una vez que los tengamos identificados, pues podemos comenzar a ojear esta información acerca de ellos. Bueno, uno dice que es danés o danesa, no sé, pues danés o danesa quiere decir que son de Dinamarca, eh, que nació el 11 de julio del 90, que mide 1,77 m y que pesa 58 kilogramos. Entonces debe ser uno de estos, flaquitos, ¿no? Uno de los más flaquitos. Bueno, ya ustedes lo escucharán y cuando tengan ya la información del audio, vamos a comenzar de lleno entonces con lo que son las preguntas. Entonces, ¿para qué me va a servir esta información? It's very simple. Para lo que me va a servir es como para yo preguntar, hey, ¿quién es más joven? Por ejemplo, ¿cierto? ¿Quién es más joven? Bueno, ya ustedes saben que el adjetivo joven se escribe young, young, ahí ya saben que me disculpan las letras, esto es una U, ¿sí? Y-O-U-N-G, Y-O-U-N-G, Young. Entonces, ¿cómo voy a convertir ese Young en mejor, ¿no? En comparativo, bueno, lo primero que vamos a ver es cuántas sílabas tiene. Young, ¿cuántas creen que ustedes tienen? Vamos a hacer lo mismo que hacemos con los ejercicios en español, ¿cierto? Que las sílabas las separamos con aplausos. Entonces, si decimos casa, ¿sí? Casa tendría dos sílabas, pero en este caso sería young. Entonces, vamos a ver cuántas tiene. Young. Entonces, si fue solamente un aplauso es porque tiene una sola sílaba, entonces younger, acuérdense que les agrego ER al final, ¿sí? Y para decir que es más que, ese que se escribe than, ¿sí? Acuérdense de eso también. Than, con N. Entonces, younger than. Como para la respuesta, ¿no? Como para decir, bueno, ¿quién es más joven? Entonces, digamos que este danés es, no sé, esta niña aquí que es mona, y British, digamos que este señor es British, ¿sí? No he escuchado el audio, entonces es simplemente un ejemplo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es más joven, ¿ok? Si tenemos que la monita nació en el 90, pero el señor British nació en el 88, entonces, ¿cuál es más viejito? ¿Sí? Entre menor sea el año, entonces, pues, más viejito va a ser la persona, ¿ok? Entonces, para que tengan eso en cuenta. So, vamos a decir que esta niña, Caroline, is younger than Hussein. ¿Ok? Entonces, Caroline is younger than Hussein. ¿Sí? Eso responde a mi pregunta de who is younger. Who is younger? O sea, ¿quién es más joven? ¿Ok? Vamos a copiarla aquí en nuestro tablero. Dice, who is younger? ¿Sí? Ya ustedes saben que mi letra es horrible con el mouse, pero bueno. Who is younger? Entonces, como la niña es más joven, entonces decimos Caroline, ¿sí? Démoslo en caro, is younger, ¿sí? Esa sería la respuesta utilizando pues los comparativos, ¿ok? So, who is younger? Carol is younger, ¿ok? Esperemos que ella es más joven que él. Ahí está. Es muy sencillo, simplemente hacer la pregunta y que nos respondan esa pregunta. Ok, podríamos decir también, bueno, de estos dos, ¿quién es más pesado, no? ¿Quién, who is heavier?
¿sí? Porque weight tiene que ver con el peso. Entonces, who is heavier? De más que él porque tiene pues más músculo, no sé, es apreciación, ¿no? ¿Quién es más alto? Who is higher? O who is taller, en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de personas. Who is taller? Entonces, si la señora es de Jamaica y el pelado es mexicano porque tiene el uniforme de México, entonces she is taller. Miren, es, 1,96, grandísimo. Ok, so, bueno. Recuerden que no he escuchado el audio, entonces no sé de quién es la información. Es simplemente un ejemplo, ¿no? So, pay attention. Here we have some adjectives, well, some comparatives actually, porque terminan en ed, son comparativos. Y nos dicen compare los atletas. ¿Con qué información? Con older, younger, taller, shorter, heavier, and lighter. ¿Sí? Lighter es lo opuesto de heavier. Si heavier es más pesado, pues lighter es más liviano, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces miren que uno es el opuesto del otro. Older, younger, taller, shorter, and heavier, lighter, ¿ok? Y aquí nos dan un ejemplo de pregunta. Hey, who is older? Usain Bolt or Shanae Reid? Bueno, Usain Bolt dice que es más viejo que bueno, ella. Entonces, ahí están esta información. Y con esta información, bueno, ya aprendimos a hacer las preguntas. Hey, si estamos hablando de personas, acuérdense que utilizamos el who, ¿no? Pero si estuviéramos hablando, por ejemplo, de dos edificios, o bueno, de dos casas en este caso, porque yo diría, bueno, hey, ¿cuál de las casas es más grande? ¿Tu casa o mi casa? ¿Cierto? Entonces ahí utilizaría which, ¿ok? ¿Se acuerdan de which? Sí, porque estamos hablando de dos casas en específico. Which house is bigger? My house is bigger than your house. O your house is bigger than my house. En ese caso estaríamos hablando de objetos. Cambiaría la WH. Perdón, la WH. Espero pues que me hayan entendido esta partecita. Si no, ya saben, anoten sus preguntitas, me las postean aquí en el tablón o simplemente las guardan ahí anotaditas para las sesiones en vivo. Y allá las respondemos con todo gusto, muchachos. Este ejercicio es muy chévere, se trata simplemente de medir a alguien de tu casa. Vamos a medir, no sé, al papá o a la mamá. Y bueno, vamos a hacer esto, vamos a jugar con los dos. Primero vamos a medir a la mamá y vamos a hacer las siguientes medidas. Diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, el largo de un pie, ¿sí? El largo del antebrazo, el largo de la nariz, etcétera, la circunferencia de la cabeza, los bíceps, el tobillo, ¿no? Sí, partes pues como que les voy a medir ahí con uno de estos metritos, voy a anotar esas medidas y voy a ir y le voy a preguntar a mi papá cuánto cree él que le miden esas partes a la mamá. Vamos a ver qué tanto se conocen físicamente, ¿no? Es un ejercicio muy chévere como para que nos riamos un ratico y pasemos un ratico agradable en familia también mientras practicamos el idioma, ¿no? Entonces, lo vamos a aplicar a manera de comparativos, ¿no? Primero vamos a hacer el ejercicio a ver si de pronto adivino, ¿sí? Entonces, que el papá diga, no sé, ve la cabeza de la mamá mide, no sé, 20 centímetros, por ejemplo, ¿no? Estoy inventando. Entonces, que diga, no, para, mide 30, guau, 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 bueno, pasamos un rato chévere. Ahora, hey, vamos a hacerle la pregunta a la mamá. Mamá, ¿cuánto crees que mide la cabeza del papá? No sé, 50 centímetros. Bueno, listo. Cuando lo tengan listo, eh, le vas a decir, bueno, como ya los medí a los dos, entonces los voy a comparar. Entonces vamos a decir, la cabeza de mi mamá es más pequeña que la cabeza de mi papá, por ejemplo, ¿no? O al contrario, la cabeza de mi papá es más grande que la cabeza, bueno, es más pequeña que la cabeza de mi mamá, perdón, en ese sentido. Entonces ya ustedes empiezan a jugar con los comparativos, ¿ok? De esa manera. Y si quieren practicar ya las preguntas, entonces podemos utilizar las WH, ¿sí? Y van a utilizar específicamente una que se llama whose, WH o SE. Y ese whose me va a servir para preguntar de quién, ¿cierto? Entonces, si yo les voy a decir, bueno, papá y mamá, ya los medí. No les voy a decir cuánto mide la cabeza de ninguno, pero entonces díganme,
¿La cabeza de quién creen ustedes que es más grande? ¿La de mi papá o la de mi mamá? Entonces ya ellos van a decir, esa pregunta se hace con whose. Entonces ustedes van a decir, whose head, ¿sí? Whose head circumference is larger. En este caso, porque larger es más grande, ¿no? Larger. Whose head circumference is larger? Whose forearm is longer, ¿sí? Porque ya este sería largo. Acuérdense que largo es long, ¿sí? Y large es grande, para que no se vayan a confundir. Entonces, whose forearm is longer, ¿sí? En este caso es longer porque es comparativo. ¿Sí? Whose length of feet is bigger? ¿Ah? Y así empezamos a jugar con todas estas preguntas para que las practiquemos, ¿sí? Bueno, y papá y mamá, ¿ustedes conocen a Chicharito Hernández y a Usain Bolt? Ah, sí. Who do you think is taller? ¿Quién creen ustedes que es más alto? Ah, Chicharito. Ay, no. El más alto es el muchacho este. ¿Ok? So, es para que jueguen con toda esa información. ¿Ok, guys? It's very simple. Y también recuerden que si ven esta franjita rosadita de acá, ya saben qué deben hacer, ir a esa página y trabajar también esos ejercicios. Que de aquí también pueden surgir unas preguntas muy interesantes para que las resolvamos en nuestra guía en vivo. ¿Ok? Bueno, let's continue. Well, to continue to the next page, we move on to the next page, which is the 37, and it shows us the comparatives with long adjectives, ¿ok? Entonces, claro, al principio habíamos visto los de adjetivos cortos, ahora vamos a ver los adjetivos largos. And let's solve that puzzle that you have in your heads. Vamos a resolver ese acertijo que tienen las cabezas de decir, bueno, si esos eran los cortos, ¿cuáles eran los largos? Recuerden que los audios los van a encontrar ¿dónde? ¿Quién me lo recuerda? A ver, avispaditos, muy bien, aquí, posteados en el tablón. No se les olvide. Ok, so listen and mark. Entonces aquí simplemente nos está mostrando entre ambos adjetivos, ¿no? Nos está mostrando, bueno, miren, hay unos que son cortitos y se les agrega ER, pero eso ya lo sabíamos, pero hay otros que son largos, ¿cierto? ¿Y qué significa que sean largos? Que ya no tienen una sola sílaba, sino que pueden tener dos, tres o más, ¿cierto? Los que tienen dos sílabas, hay que cuidarse de que no terminen en Y, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo aquí en nuestro tablerito. Vamos a acá. Los que terminan en y tienen dos sílabas, ¿sí? Por lo general, pretty es uno de ellos. Por lo general, yo quito esta I y agrego esta I más ER. Entonces yo diría prettier than, ¿sí? Entonces, para que tengan eso en cuenta, que esa Y, a los que tienen dos sílabas, esa Y se le va a quitar y se le va a agregar IER. ¿Ok? A los demás, pues puede que terminen en tres sílabas. Pues terminen, no, puede que tengan tres sílabas o más, que son los más comunes. En este caso sería, por ejemplo, este de acá, difficult. Vamos a hacer el juego de las sílabas otra vez, como lo hacíamos en español, ¿sí? Aplaudiendo. 1, 2, 3. Difficult. ¿Sí? Tenemos tres sílabas ahí. Listo. Ahora, dangerous. Dangerous. Tenemos otras tres sílabas ahí. Y expensive, vamos a hacerlo. Expensive. Ah, ¿esa E sí suena, teacher? Sí, porque esa sí es una E, no es una S. Entonces, a tener cuidado. Expensive. ¿Listo? Entonces, cada uno de los que vemos acá tienen tres sílabas. Cuando ellos tienen tres sílabas o más, se les agrega more. ¿Ok? ¿Cuáles de estos de acá no están allí, pero también tienen dos o más sílabas? Miren acá, beautiful. ¿Sí ven? Este es otro ejemplo parecido a pretty, como les mostré. Este también tiene dos sílabas, pero termina en Y. Early. Early. Dos sílabas. Early. Pero termina en Y. Entonces, ese simplemente, no, yo no puedo decir more early, sino que yo digo earlier. Earlier. Acuérdense que se le quita la Y.
earlier than, o sea, más temprano que, ¿ok? Earlier than. Ok, guys. Bueno, entonces miren lo diferente que son, ¿no? A uno se les agrega R, a otro se les agrega more, pero pues no tiene mayor cuestión, ¿no? En vez de la R, pues le agrego un more y también dice lo mismo, más difícil, más peligroso, más caro, más hermoso o hermosa, ¿no? Hablando pues de una mujer, más, ¿cómo se dice esto en español? Más exciting, más emocionante, sí, más emocionante sería exciting acá. So that is the information that you need to know about the long adjectives. Sí, en sí es lo mismo, es el mismo adjetivo, sino que se le agrega un more y ya. More than y listo. Con eso tienen ya convertido el adjetivo. ¿Sí? For example, you can say, my mother is more beautiful than my aunt. Sí, mi mamá es más hermosa que mi tía. Ahí está el comparativo. Entonces ya ustedes compararon a la mamá con la tía diciendo que la mamá es más bonita o más hermosa. ¿Ok? Hablando, no sé, de otras cosas, pueden decir que este celular es más caro que aquel o que este computador es más caro, etcétera, ¿no? Utilizando la palabra expensive o dangerous, more dangerous. This sport is more dangerous than the other sport. Este deporte es más peligroso que el otro, ¿ok? En este caso estamos hablando del Monte Everest y el Monte McKinley. Estos dos montes son muy famosos porque la gente los escala, pero también son muy famosos porque son de los picos más altos que hay en el mundo y los más peligrosos. Entonces ahí está. En el audio, pues ya ustedes van a sacar la información que necesita. Which mountain is higher? ¿Cuál de las montañas es más alta, más fría, más difícil de escalar, más peligrosa o más cara para escalar? Sí, porque también se necesita dinero. So no es yo llegar y llegué a la montaña, voy a escalar, no. Okay, so be careful with that. Read and compare the bike races, work with a classmate. Ok, bueno, aquí vamos a trabajar, no sé si quieren con ayuda de los papás o qué, para que hagan esta comparación entre estas dos lecturitas juntos, ¿no? Y acá pues están como los adjetivos para que la comparen. Y también tenemos una franjita que nos dice que trabajemos en la página 34 de nuestro practice book, ¿ok? Para que se dirijan allí y trabajen también. Recuerden que es un trabajo simultáneo. Vamos a hacer tanto este a color como el a blanco y negro, y no se preocupen que para todo hay tiempo, sí, no lo tienen que hacer de una vez, no lo tienen que hacer durante las sesiones en vivo, para eso tienen pues todo el transcurso del día y la semana, y en sus tiempitos que vayan teniendo libre así, se pueden sentar, le pueden cacharrear a esto, se pueden memorizar uno que otro adjetivo o se los memorizan todos, muy chévere. And that's it, guys. That is my recommendation for you. Esa es mi recomendación para todos ustedes. De a poquito nos vamos aprendiendo todo esto y vamos saliendo adelante. Well, I hope you have liked the video. Pues espero que les haya gustado. Es un video pues un poquito larguito, pero vale la pena porque es un conocimiento que ustedes van a necesitar. Ok, may you have a very nice day. Que les deseo un excelente día and goodbye.